Hola mis queridos hermanos, amigos, conocidos, muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Por la gracia de Dios, una vez más, nos podemos reunir para meditar en la palabra de Dios como siempre lo hacemos cada miércoles. Reciban una cordial bienvenida y que el Dios Todopoderoso y Eterno hable hoy a sus corazones a través de su santa palabra. Bendecimos el santo nombre de Dios en esta noche, porque Él es el digno de honra y honor. Reciban entonces todos ustedes una cordial bienvenida y dispongamos nuestro corazón en esta noche. Estamos aquí por la gracia del Señor, que nos ha dado un día más de vida, que nos ha permitido respirar, ir y venir y hacer cosas. Y en estos momentos apartar este tiempo para Él y meditar en su gloriosa y santa palabra. Entonces vamos a encomendarnos al Señor, pero recuerden reportar su conexión, hacernos saber quién está conectado para saludarle y gozarnos, porque la razón de ser son ustedes, la enseñanza, la predicación, la exposición de la palabra de Dios es para ustedes. Así que dispongan su corazón y vamos a orar y no olviden reportar su conexión. Les invito a orar. Inclinen su rostro y con reverencia elevemos nuestro corazón a Dios. Amado Señor y Padre nuestro, bendecimos tu nombre en esta hora de la noche. Damos gracias a ti por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, un miércoles más, para meditar en tu santa y gloriosa palabra. Te pido, Señor, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón, que pongas tus palabras en mi boca, que me guíes con la luz de tu Santo Espíritu y que me conceda enseñar lo que es recto y justo delante de ti. Amadísimo Señor, te ruego por mis hermanos, amigos y conocidos en esta noche que seas tú, Señor, ministrando a sus vidas, hablando con amor, hablando con sabiduría a sus corazones, consolando, animando, fortaleciendo y afirmando su fe para que puedan continuar su caminar cada día en este mundo. Gracias, Padre, por este día que nos has dado. Gracias por los alimentos. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por nuestros hijos, por nuestra familia. Gracias, Padre Santo, por el planeta Tierra que produce los alimentos, por el agua que produce peces, por la tierra que produce los árboles frutales, los árboles, los oxígenos que necesitamos para respirar. Todo, Padre bendito, la creación habla de ti y nosotros hoy te bendecimos y te alabamos y colocamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser humildemente ante el trono de tu gracia y te pedimos, mi Señor, que hables a nuestro corazón por la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos entonces a mirar quién está conectado. Espero que muchos. Saludamos a nuestra hermana Patricia Quiñones. Buenas noches, hermana Patricia. Dios te bendiga y te guarde. Hable a su corazón. Hermano Alfredo también, bienvenido. Dios lo bendiga. Hermano Alexander Ruiz desde Acacias con su esposa, con su hijo. Dios los bendiga y gracias por conectarse. Hermana Ana García, un abrazo para usted, que Dios la bendiga y la guarde. Hermana Nubia Mina también está conectada, Dios la bendiga. Jaime Díaz, nuestro hermano, bienvenido, Dios lo bendiga y lo guarde. Hermana Patricia Monroy, bienvenida. También Israel Chaparro, nuestro hermano, Dios lo bendiga y hable hoy a su corazón. Dispongamos nuestro corazón, todos los demás hermanos que estén conectados, reciban un cordial saludo y la bendición del Dios Todopoderoso sobre sus vidas. Sea hoy el Señor hablando a todos ustedes con la luz de su bendita palabra. Entonces, no siendo más, no olviden
reportar su conexión y hacernos saber quién se conectó, quién está conectado con corazón sincero y dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. En nuestro recorrido por el libro de los Salmos, recuerden que estamos estudiando el Salmo 25. Y yo les invito a abrir su Biblia en el Salmo 25 para que meditemos en la porción que nos corresponde el día de hoy. Salmo 25. Yo les dije que este salmo, para su estudio, lo dividí en 3 partes o secciones, que son versículos 1 al 7, confianza, salvación y perdón. Versículos 8 al 12, la segunda sección, guía, amor y comunión. Y sección número 3, versículos 15 al 22, súplica, protección y redención. En esas 3 secciones dividí el Salmo para estudiarlo. El miércoles pasado meditamos en la primera sección o en la primera parte, es decir, los versículos 1 hasta el 7, confianza, salvación y perdón. El día de hoy vamos a meditar en la segunda parte o sección del Salmo, que va desde los versículos 8 al 14 y que titula Guía, Amor y Comunión. Guía, amor y comunión. Les invito entonces a leer conmigo los versículos 8 al 14 del Salmo 25, todos con su Biblia abierta, el Salmo 25, y leamos los versículos 8 al 14. Dice así la palabra de Dios. Bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Así que este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. La predicación lleva por título Bueno y recto es Jehová. En esta sección del Salmo, David menciona 3 acciones claras de Dios en favor del pecador. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Guía, amor y comunión. 3 palabras clave: guía, amor y comunión. Veamos la primera acción: guía. El versículo 8 de nuestro pasaje inicia diciendo: bueno y recto es Jehová. En otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, dice: bueno y justo es el Señor. Esta afirmación revela que David conocía por experiencia propia la bondad y la rectitud de Jehová el Señor en su propia vida. Él la conocía. Dios había sido muy bueno y bondadoso con él a pesar de sus grandes pecados. Recordemos que David cometió graves pecados, pero aún así el Señor fue bueno y lo guió y le mostró el camino. No lo dejó a la merced del pecado,
Por eso el texto dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Esto nos habla de un Dios bondadoso que guía al pecador para que tome la senda correcta que lo lleva a la vida y no se pierda. Lean conmigo nuevamente el versículo 8 en su primera parte. Bueno y recto es Jehová, por tanto, como Él es bueno y recto, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él nos mostrará la senda que debemos seguir, y David era testigo en su experiencia diaria y de vida que Dios le había guiado a pesar de sus pecados. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 11 al 13, el proverbista escribió lo siguiente acerca de esta verdad, de que Dios guía al pecador. Proverbios 4, 11 al 13 dice lo siguiente: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Claramente, el proverbista nos dice que por el camino de la sabiduría te he encaminado. Dios es el que nos encamina por el camino que debemos andar. Y el camino que debemos andar es el camino de la sabiduría. A pesar de nuestros pecados, Él nos encamina, Él nos guía por caminos de sabiduría y por veredas derechas, dice, te he hecho andar. Si nosotros hemos andado por caminos rectos, por veredas rectas, es porque Dios ha encaminado nuestros pasos por allá. No fue porque nosotros hubiésemos buscado el camino de Dios. Fue Él el que nos guió, fue Él el que nos encaminó. El verso 12 dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Qué bendición saber que cuando Dios guía nuestros pasos, no tropezaremos y no nos iremos al abismo en un tropezón que peguemos. Dios no permitirá que tropiecen nuestros pasos. Dice en el verso 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? El Señor nos dice que retengamos el consejo, que retengamos su palabra, que no la dejemos, que la guardemos, que la atesoremos en nuestro corazón, porque eso es nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino para encaminarnos por sendas de sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, luego el versículo 9 de nuestro pasaje, regresando al Salmo 25, dice que el Señor encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice el versículo 9, Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. David continúa afirmando que Dios es el que guía, porque encamina y enseña a los que el Señor en su gracia y en su bondad guía. Porque encaminar y enseñar nos hablan de guiar e instruir a alguien. Y menciona dos características de los que son guiados, enseñados o encaminados por el Señor. ¿Cuáles son esas dos características de los que son guiados y enseñados por el Señor? Esas dos características son la humildad y la mansedumbre. Noten nuevamente el texto. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Así que Dios a los que encamina y enseña
los guía y los instruye. Y el Señor menciona en su palabra dos características de los que son guiados y enseñados o encaminados por el Señor: la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son características del fruto del Espíritu Santo. Solo una persona a la cual Dios ha enseñado el camino de salvación puede ser humilde y puede ser mansa. Ninguna otra persona. Solo las personas a las cuales Dios ha encaminado por el camino de salvación o ha enseñado su palabra para que sea salva, puede ser humilde y mansa esa persona. Hablemos de la humildad. La humildad bíblica es aquella actitud del corazón de la persona que, siendo instruida por Dios, reconoce su pecaminosidad e indignidad como criatura delante del santo y justo Dios, que reconoce que su vida y sus dones y talentos son dones de Dios, que no provienen de Él mismo. Por consiguiente, no tiene nada de qué gloriarse y considera a los demás como superiores a Él mismo. Eso es una persona humilde, aquella persona que tiene un corazón que es instruido por Dios, y que al ser instruido por Dios, esa criatura se reconoce indigna delante del santo y justo Dios, reconoce que su vida, sus dones, sus talentos, todo provienen de Dios y no tiene en sí mismo de qué gloriarse. Por eso él se humilla ante su Creador y considera que Dios es el único digno de gloria, y aún considera a los demás como superiores a él mismo. Ahora hablemos de la mansedumbre. La mansedumbre es una virtud dada por el Espíritu Santo que no implica debilidad ni pasividad, porque a veces creemos que ser manso es débil y ser pasivo. No, amados hermanos, la mansedumbre no implica debilidad ni pasividad, sino dominio interior que controla sus emociones y reacciones, evitando la ira, la venganza, la violencia, la lujuria, la impaciencia, etcétera, mostrando gentileza, amor y amabilidad hacia los demás, incluso hacia sus enemigos. Podemos concluir que la mansedumbre y la humildad son hermanas siamesas. Una no puede ser sin la otra. No puede haber humildad si no hay mansedumbre. Y no puede haber mansedumbre sin humildad. Ellas dos son vinculantes, una no puede ser sin la otra. Y si no hay humildad ni mansedumbre, no estamos imitando a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. En consecuencia, no podemos encontrar descanso para nuestras almas. Recordemos que el Señor dijo claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En consecuencia, todos los que hemos sido enseñados y encaminados en la justicia del Señor, Él demanda humildad y mansedumbre. En otras palabras, todos los que nos llamamos cristianos y profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos ser humildes y debemos ser mansos. Y qué difícil es manifestar esas características en nuestra vida. Porque si hemos llevado una vida irascible, malgeniada, por cualquier cosa explotamos. Es por eso que debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa humildad, esa mansedumbre, ese dominio propio para poder controlar nuestros impulsos interiores, para no explotar y dar mal testimonio delante de los hombres y avergonzarnos delante de Dios por pecar contra Él, dejándonos llevar por los impulsos de nuestra carne. Así que todos los que hemos sido enseñados y encaminados en la justicia del Señor, Dios demanda
que seamos humildes y que seamos mansos. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas pide el Señor del hombre, de sus hijos. La primera es hacer justicia. La segunda es amar misericordia. Y la tercera es humillarnos ante nuestro Dios. Humildad ante nuestro Dios. Entonces Dios demanda humildad a sus hijos. Dios demanda a todos los que profesamos ser cristianos humildad y mansedumbre. En Santiago capítulo 4, versículo 10, vean lo que dice la palabra del Señor. Santiago 4, verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez el Señor demanda que nos humillemos delante del Señor y en consecuencia Él nos exaltará. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, leemos lo siguiente también. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que el mandato de Dios es a que seamos humildes, a que nos humillemos delante de Dios y que no seamos arrogantes, ni altivos, ni altaneros. Que Dios nos dé la gracia en el poder de su Espíritu para poderlo hacer. Y el verso 10 de nuestro pasaje del Salmo 25 continúa diciendo, David continúa diciendo, que todas las sendas de los caminos de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Así dice el versículo. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Este pasaje, según el contexto anterior, nos enseña que todos los humildes y mansos que son enseñados por Dios guardan su pacto y sus testimonios. Aquellos que hacen esto, en consecuencia, pueden estar seguros del amor y la protección divina. Dios, amados hermanos, es fiel a sus promesas y nos asegura que todas las acciones de Dios están basadas en su misericordia y verdad. Él siempre cumple lo que promete y nunca abandona a los que confían en Él y guardan su pacto. ¿Y qué es guardar el pacto? Guardar el pacto significa obedecer los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. El Señor es el único que nos indica el camino seguro por donde debemos transitar. Además de esto, nos dice la palabra del Señor que Él es el único camino seguro por donde debemos transitar. Dice el texto que las sendas de Jehová, dice allí, versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Las sendas de Jehová representan el camino que Dios ha trazado para nosotros. Este camino es seguro porque es guiado con la verdad y la misericordia de Dios. La verdad de Dios es su palabra que no miente y por tanto es segura y podemos confiar en ella. Y la misericordia de Dios es la compasión que recibimos de Él al no pagarnos conforme a nuestras iniquidades. Así que de Dios recibimos su verdad y su misericordia. Por eso dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¡Qué maravilloso! Recibimos de Dios su verdad. Su verdad es su palabra, la cual es confiable, la cual no miente. Y recibimos misericordia, porque la misericordia es no recibir lo que merecen nuestros actos pecaminosos. Dios ha sido entonces muy bueno al darnos su verdad y a ser misericordiosos con todos nosotros. A pesar de nuestros pecados,
Él ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras inmundicias. Observen lo que dice el Salmo 103, versículos 11 al 14. Salmo 103, 11 al 14, acerca de esta verdad. Dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bendito sea el Señor. Dice aquí claramente el salmista que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia es tan grande más que la altura de los cielos sobre la tierra. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dice que cuando está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted se adelanta en el mismo Salmo 103, a los versículos 17 y 18, mire lo que dice. Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Se acuerda usted, amado hermano, de los mandamientos de Dios para ponerlos por obra? Si es así, me alegro mucho en el corazón y en mi espíritu, que usted se acuerde de los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Porque esa promesa es para los que guardan el pacto, que se acuerdan de los mandamientos para ponerlas por obra. Entonces, ¿qué es guardar el pacto? Es acordarnos de los mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que guardan sus mandamientos y los ponen en obra. Los que son conscientes de que los mandamientos de Dios son su vida, son su norma de fe y conducta. Bendito sea el Señor. Ahora veamos, amados hermanos, la segunda acción de Dios en favor del pecador, referida en nuestro pasaje el día de hoy. Y esa segunda acción es el amor de Dios. Amor, amor. Versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Amén. Vemos en el verso 11 del Salmo 25 que el salmista está seguro que por amor del nombre de Dios, Él perdonará su pecado, que indudablemente es mucho, dice. Perdonarás también mi pecado por amor de tu nombre, que es mucho. Esta verdad que cree y declara el salmista, también es una verdad que es igual de segura para nosotros en nuestro tiempo. Dios, por amor de su nombre, perdona los muchos pecados de su pueblo. No hay mayor amor de Dios que recibir de Él su perdón de tantos pecados que hemos cometido durante nuestra vida. Si hay una manera de evidenciar el amor de Dios de manera profunda, es el hecho de que Dios nos haya dado su perdón, haya extendido su misericordia y su perdón para nosotros
a pesar de los tantos pecados que hemos cometido contra Él. El Salmo 143, versículo 11, el salmista también expresó lo siguiente acerca de este mismo tema. Salmo 143, 11 dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, y por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Aquí el salmista dice que por amor de Jehová, o por amor del nombre de Dios, Él nos dará vida, nos vivificará. Y por tu justicia, dice, sacarás mi alma de la angustia. Es por amor de Él mismo que nosotros hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios. Ahora vaya conmigo a Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La razón de el perdón de nuestros pecados de parte de Dios es por amor a Él mismo. Realmente no es por amor a nosotros. Aunque realmente Él nos amó, realmente la motivación grande y suprema es el amor a sí mismo. Noten lo que dice Isaías, lo que leemos. Isaías 43, 25. Dice: yo soy, está hablando Dios, el que borro tus rebeliones, es decir, borro tus pecados. No dice por amor a ustedes, sino por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Es por amor de Dios, a Dios mismo, amor a su nombre, que Él borra y perdona nuestros pecados. Amados hermanos, al fin y al cabo el centro de todo es Dios y no nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, dice, Primera de Juan 2, 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es por el nombre del Señor Jesucristo que nuestros pecados fueron perdonados. Fue el Señor Jesucristo el que pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en Primera de Juan 4:9, vean lo que dice. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí dice que el amor de Dios se mostró para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuán grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener vida. Y en el Salmo 25, 12 al 13, volviendo a nuestro pasaje de estudio, dice lo siguiente: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Al observar estos dos versos, podemos ver que el amor de Dios, aparte de perdonar nuestros pecados, también se manifiesta poniendo temor de Dios en nosotros, poniendo temor de Dios en nuestros corazones. Y este temor reverente produce 4 bendiciones para nuestra vida al observar estos dos versos. En primer lugar, el temor de Dios nos aparta del mal. El temor de Dios nos aparta del mal. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nos apartamos del mal. En Proverbios 16:6 dice, Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, con el temor del mal, con el temor al Señor nos apartamos del mal. En segundo lugar, Dios nos enseña el camino que hemos de escoger. Cuando no sabemos qué decidir, qué decisión tomar, podemos acudir a esta promesa del Señor y con temor reverente
creerla de todo corazón, para que nos guíe en nuestras decisiones. Porque su promesa es que el hombre que teme a Jehová, dice el texto literalmente, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Así que, mi amado hermano, si tú no sabes qué camino tomar, qué decisión tomar, arrodíllese creyendo esta promesa, pidiéndole al Señor que, como Él dice en su palabra, que el hombre que teme a Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Estoy seguro que el Señor le guiará y le mostrará el camino que ha de escoger, la decisión que ha de tomar. Pero debemos hacerlo en fe, en humildad y en plena dependencia de Él, con temor y santa reverencia al hacerlo. Y la tercera bendición que nos muestra este pasaje que recibimos en estos dos versículos es la bendición del amor de Dios, es que nos permite gozar de bienestar. La tercera bendición del amor de Dios es que nos permite gozar de bienestar. Miren lo que dice el verso 13 del Salmo 25. Gozará él de bienestar. Gozará él de bienestar. Gozar de bienestar quiere decir que tendremos paz en nuestro corazón, que estaremos satisfechos en cualquiera que sea nuestra situación, sea en la abundancia, sea en la escasez, sea en el término medio, estaremos satisfechos. Gozar de bienestar quiere decir que estaremos confiados y seguros que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, aunque a veces cometamos errores. Debemos estar ciertos, seguros, confiados en el bienestar de que Dios, en su bondad y en su misericordia, la misericordia del Señor, el bien nos seguirán todos los días de nuestra vida, como dice en el Salmo 23. Y la tercera bendición del amor de Dios es que nos promete herencia de salvación para nuestra descendencia. Dice en la parte B del versículo 13, y su descendencia heredará la tierra. Leamos el versículo 13 completo. Gozará él de bienestar. Y luego viene la promesa para su descendencia. Y su descendencia heredará la tierra. Nuestro texto dice claramente que nuestra descendencia heredará la tierra, es decir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tienen promesa de salvación. Qué alegría y qué bendición saber que nuestros hijos y aún nuestros nietos tienen promesa de salvación en la palabra de Dios. Mientras que para los impíos y para sus hijos no hay tal promesa. Vean lo que dice el Salmo 37, 22. Salmo 37, 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Así que solo para los que temen al Señor, solo para los hijos del Señor, está la promesa de la descendencia, de que la descendencia de ellos heredará la tierra. Pero los malditos, los que no temen al Señor, serán destruidos y no heredarán la tierra prometida. Así que, si tú tienes hijos que no son creyentes, amado hermano, amigo que me escucha, aférrate con fe a las promesas de la palabra de Dios, para que Dios en su misericordia toque el corazón de sus hijos y se arrepientan y sean salvos, porque fiel es el que prometió. Tal vez tú veas que tus hijos no quieren saber nada del Evangelio, que tienen un corazón duro y van caminando totalmente contrario a la voluntad de Dios. La Biblia aquí nos dice
que la descendencia de los justos heredará la tierra. Nosotros debemos creer de todo corazón esta promesa. Debemos aferrarnos al Señor y pedirle al Señor que la haga efectiva en nuestros hijos. Tenemos que doblar la rodilla. Tenemos que pedirle al Señor de todo corazón y no dejar de perseverar en oración creyendo que esa palabra, que esa promesa un día se hará verdad. Muchas veces se puede hacer verdad aún después de la muerte de los padres. Así que tú debes morir creyendo esa verdad, creyendo esa promesa. Qué bueno y qué maravilloso tener esa promesa para nosotros como padres que tenemos hijos. Creamos en el Señor y confiemos en lo que Él ha dicho acerca de nuestra descendencia. Vean lo que dice Génesis 17, versículo 7. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Es una promesa también para nosotros. Génesis 17, verso 7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que Dios le promete a Abraham que su descendencia también tendrá pacto con él. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, hay promesa para la descendencia. Hermano, crea esta palabra. Hay promesa para nuestra descendencia. Ahora observen lo que dice el Salmo 112, versículos 1 al 2. Salmo 112, 1 al 2, dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que, amado hermano y hermana, amigo que me escucha, la Biblia nos dice aquí que somos bienaventurados si tememos al Señor y si nos deleitamos en sus mandamientos en gran manera. ¿Tú temes a Dios? Si temes a Dios, te deleitas en los mandamientos. ¿Y qué es deleitarse en los mandamientos? Deleitarse en obedecerlos, en ponerlos en práctica. Y en consecuencia, dice el verso 2, su descendencia, es decir, sus hijos, serán poderosos en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué pasará con nuestra descendencia si nosotros tememos a Dios y amamos sus mandamientos? Si creemos la promesa para la descendencia, dice que nuestra descendencia será bendita. Dice que los rectos, la generación de los rectos, de los creyentes, será bendita. Nuestros hijos son benditos del Señor. Creamos la palabra de Dios. Observen lo que dice ahora Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39. Dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Leo nuevamente Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Fíjense que la promesa también es para nuestros hijos, de darles un corazón y un camino para que teman perpetuamente a Dios, generación tras generación. Nuestro deber es enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Nuestro deber es orar por ellos, darles ejemplo, mostrarles a Cristo, estorbarles el pecado. Y si están tercos y no quieren oír su voz, la voz del Señor, orar y creer la promesa de que tarde o temprano el Señor tocará sus corazones. Y por último, miremos lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 39, porque en el Nuevo Testamento también encontramos esta promesa. Hechos 2:39 dice:
porque para vosotros es la promesa. Está hablando aquí de la promesa de salvación. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí dice que para nosotros, después de que Pedro predicó un sermón donde hubo una conversión numerosa de 3,000 personas, les dijo, para ustedes es la promesa de salvación en Cristo y para vuestros hijos. Ustedes deben creer que la salvación que tú has recibido, también Dios en su misericordia la ha prometido para sus hijos. Solo debemos creerla y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y orar por ellos sin cesar para que ellos le conozcan y se arrepientan de sus pecados. Y la tercera bendición del amor del Señor mencionada en nuestro pasaje es la íntima comunión con Dios. Verso 14 del Salmo 25. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta íntima comunión de la que habla aquí el pasaje, comunión con el Señor, dice el texto que es con los que le temen. Mi íntima comunión, dice Jehová, es con los que me temen. Dice, y ellos, o a ellos, hará conocer su pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que tenemos la completa revelación de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que esta íntima comunión se debe a la sangre del nuevo pacto, es decir, a la sangre del sacrificio de Cristo, el cual con su sacrificio de sí mismo pagó la deuda de nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestras iniquidades, para que confiados en su perfecta obra mediadora, pudiéramos tener íntima comunión con Dios, viniendo a ser parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Así que la íntima comunión del Señor es para con nosotros. Dice el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer el pacto. No podemos tener íntima comunión con el Señor si no le tememos y si no hemos recibido de Él el conocimiento del pacto. Dice claramente el texto, a ellos hará conocer el pacto. Jesucristo es el que derramó la sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto consistía en el ofrecimiento de animales, de machos cabríos, de ovejas, para el perdón de los pecados del pueblo. Pero esos sacrificios tenían que hacerse constantemente y cada año para expiar el pecado del pueblo. Y otra vez tenían que volverse a hacer y repetir año tras año y mes tras mes, semana tras semana, para que fueran perdonados los pecados. Esa es la sangre del antiguo pacto. Pero el nuevo pacto nos habla de un sacrificio único, suficiente, perfecto y para siempre. Es la sangre del pacto en nuestro Señor Jesucristo. Él murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Por eso cuando tomamos la Santa Cena y bebemos la copa, dice el texto sagrado, esta es la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. La sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo que con su sacrificio perfecto, único, suficiente y para siempre, borró y pagó la deuda de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener íntima comunión con Dios. Él removió el pecado que nos separaba de Dios. Nosotros éramos sus enemigos, pero Cristo, por
el pago de nuestros pecados. En la cruz del Calvario nos acercó a Dios y ahora somos íntimos con Dios. Él tiene intimidad con nosotros, tiene comunión con nosotros. La comunión íntima, dice, de Jehová es con los que le temen. Y solamente le temen aquellos que hemos confiado en Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra confianza absolutamente en la obra mediadora de Cristo en la cruz. Observen lo que dice Hebreos 10, 14 al 18. Hebreos 10, 14 al 18 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, escucha la palabra, el pacto, la sangre del nuevo pacto, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso es que uno tiene temor de Dios, porque cuando creímos en Él, Él puso su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y añade, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda de Cristo es suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Es suficiente para que tú y yo tengamos íntima comunión con Jehová, el Dios eterno. Es suficiente para poner Él en nosotros sus santos mandamientos y para que nosotros experimentemos temor y reverencia hacia nuestro Creador. Así que, amados hermanos, qué maravilloso saber que esta tercera bendición mencionada en el pasaje que hoy vimos es la íntima comunión con Dios a través de la sangre del nuevo pacto en su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dijo en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué? Porque Él pagó el pecado y fuimos ahora hechos uno con Él. En síntesis, amados hermanos, para terminar nuestro estudio, hoy hemos meditado en la segunda sección del Salmo 25, es decir, en los versículos 8 al 14, donde hemos visto tres acciones de Dios en favor de los pecadores que confían en Él. Esas tres acciones son guía, amor y comunión. Él es el que guía o enseña a los pecadores el camino. Él es quien por amor de su nombre perdona nuestros pecados a pesar de que son muchos. Y en tercer lugar, Él es quien al perdonar nuestros pecados por la sangre del nuevo pacto estableció íntima comunión con nosotros los pecadores que éramos viles y despreciables a sus ojos por nuestra maldad. Y eso es lo que hemos visto el día de hoy. Y espero que Dios haya hablado a su corazón, amado hermano y amigo que me escucha. Deseo de todo corazón que usted medite en estas cosas tan maravillosas que el Señor hace por nosotros. Él nos guía, Él nos direcciona. Él en su amor y su gracia nos perdona nuestros pecados y remueve nuestros pecados para tener íntima comunión con nosotros a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Bendiciones, amados hermanos del Señor. Vamos a orar para terminar nuestra enseñanza. Amado Dios y Padre, yo te bendigo en esta hora de la noche, dándote gracias por la enseñanza de tu santa palabra, por haberme dado la luz y la guía para preparar este estudio. Ayúdame, Señor, a seguir haciéndolo. Ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu, a hablar lo que es recto y justo delante de ti a todos mis hermanos. Y permite, Padre, que estas enseñanzas calen en sus mentes y en sus corazones para gloria y honra de tu nombre y la santificación de las almas de todos mis hermanos.
Ayúdalos en sus debilidades y fortalécelos en la fe para que vivan de acuerdo a tu santa palabra cada día. Anímalos si están tristes, fortalécelos si están débiles, Señor. Si están enfermos, sánalos en tu amor y en tu misericordia. Pero también dale la gracia de perdonar, de desechar toda amargura, enojo, ira, gritería, todo aquello que es contrario a tu voluntad. Padre bendito, guarda a cada uno de mis hermanos y concédele la gracia de asemejarse cada día más a ti en humildad y en mansedumbre, como hoy vimos. A entender y a comprender que lo que somos lo somos por tu gracia y que no tenemos nada de qué gloriarnos. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él nos enseñará el camino que hemos de escoger. Ayúdanos a creer esta verdad. Ayúdanos, Señor, a entender que al creer en ti gozamos de bienestar y que tenemos una promesa de herencia para nuestros hijos, herencia de salvación. Porque nos dices en tu palabra que la descendencia nuestra heredará la tierra y que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos tú les enseñarás la verdad, les enseñarás el evangelio y los fortalecerás y les harás crecer. Gracias por ser tan bueno, mi Señor. Gracias porque hoy nos has permitido reunirnos una vez más. Te ruego que guardes a cada uno de mis hermanos y les des tu paz y los guíes por sendas de rectitud. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga y los guarde. Gracias por conectarse. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Dios bendiga a todos.